Oye, si esta semana has escuchado hablar del T-MEC y en algún momento te has preguntado qué demonios es eso y por qué todo el mundo habla de ello como si fuera lo más importante del año, este video es para ti, porque en 4 días, el martes 1 de julio, pasa algo que no tiene precedente en la historia reciente de México. Los jefes de gobierno de México, Estados Unidos y Canadá van a sentarse en formato virtual a decidir el futuro de un tratado que mueve $800 mil millones al año, un tratado que sostiene el 80% de las exportaciones mexicanas. Un tratado que define cuántos empleos hay en tu ciudad, cuánto cuestan los productos en el supermercado de tu colonia y qué tan atractivo es México para que lleguen inversiones del resto del mundo. Y la mayoría de los mexicanos no sabe exactamente qué es ese tratado, por qué existe, ni qué pasa si no se renueva. Hoy te lo voy a explicar todo, sin tecnicismos, sin aburrirte, con los datos que de verdad importan y con lo que está en juego para ti, para tu familia y para el país que nos tocó construir. Quédate conmigo de principio a fin porque al final de este video vas a entender por qué el 1 de julio no es un trámite burocrático, es una de las decisiones más importantes que va a tomar México en esta década. ¿Qué es el T-MEC y de dónde salió? Empecemos por el principio. El T-MEC, que son las siglas de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es un acuerdo comercial entre las 3 naciones que entró en vigor el 1 de julio de 2020. Vino a reemplazar al TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que había existido desde 1994 y que Trump odiaba con todas sus fuerzas. Lo llamaba el peor acuerdo comercial jamás firmado, así que en su primer mandato Trump lo renegoció y el resultado fue el TMEC, un tratado que básicamente hace lo mismo que el TLC-AN pero con reglas más estrictas, con más protección laboral, con más exigencias de contenido regional y con una diferencia clave que el propio Trump metió porque le pareció fundamental, una cláusula de salida. El TLC-AN no tenía mecanismo para terminarlo fácilmente. El T-MEC sí dice que a los 6 años de estar vigente, los 3 países se tienen que reunir para decidir si lo extienden otros 16 años más o si empiezan un proceso de revisiones anuales que podría durar una década. Esa reunión de 6 años es la del 1 de julio de 2026, la que está a 4 días de distancia, y Trump la incluyó porque quería tener esa palanca de presión cada cierto tiempo. Lo que no calculó, y él mismo lo confesó hace unos días, es que México y Canadá pensaban que para cuando llegara esa fecha, él ya no iba a estar en la Casa Blanca. Ellos esperaban que yo no estuviera aquí, dijo textualmente, pero aquí está, y la reunión llega. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal y deja tu opinión sobre este video en los comentarios. Te va a servir mucho en los próximos días. Seguimos. ¿Qué hace exactamente el T-MEC y por qué importa tanto? Bien, ahora que ya sabes qué es y de dónde vino, hay que entender qué hace, porque aquí es donde se conecta con tu vida real. Aunque no trabajes en comercio exterior, aunque nunca hayas exportado ni importado nada, aunque no tengas ningún negocio. El T-MEC básicamente hace 3 cosas fundamentales. La primera, elimina aranceles entre los 3 países. Un arancel es un impuesto que se paga cuando un producto cruza una frontera. Sin el T-MEC, cuando México le vende un auto a Estados Unidos, ese auto pagaría un impuesto al cruzar la frontera. Con el T-MEC no pagan nada siempre y cuando el auto cumpla con las reglas del tratado sobre dónde se fabricaron sus partes. Eso hace que los productos mexicanos sean más baratos y más competitivos en el mercado estadounidense, y eso a su vez crea empleos aquí. La segunda establece reglas del juego claras para los 3 países. ¿Quién puede invertir? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se resuelven los conflictos comerciales? ¿Qué protecciones tienen los trabajadores? ¿Qué porcentaje de un producto tiene que ser fabricado en la región para beneficiarse del tratado? Todo eso está escrito en 34 capítulos del T-MEC. Son las reglas del partido. La tercera, y esta es la más importante para entender por qué el 1 de julio es tan crítico, genera certidumbre. Cuando una empresa multinacional decide dónde va a instalar su fábrica, una de las primeras cosas que pregunta es si el país donde quiere instalarse tiene un acceso garantizado al mercado más grande del mundo. Si México tiene el T-MEC, la respuesta es sí. Si el T-MEC desaparece o entra en incertidumbre, la respuesta se vuelve tal vez. Y el tal vez no construye fábricas, el tal vez no genera empleos, el tal vez es el enemigo del desarrollo económico. Los números que necesitas conocer. Ahora te doy los datos concretos porque los números aquí dicen más que cualquier discurso. El comercio total entre México y Estados Unidos en 2025 fue de $872 mil millones, un récord histórico. México exportó 534 mil millones e importó 338 mil millones. Eso convierte a México en el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China, por encima de Canadá, por encima de cualquier otro país del planeta. El 80% de todo lo que
México exporta tiene como destino Estados Unidos. Eso significa que de cada 10 pesos que México gana vendiendo al exterior, 8 vienen del mercado americano. La industria automotriz, que es el sector más importante de esta negociación, exportó más de 1 millón de autos a Estados Unidos solo en los primeros 5 meses de este año y emplea directa e indirectamente a millones de personas en Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí y el Estado de México. Cuando escuchas esas cifras, ¿ves ya por qué el TMEC importa aunque no trabajes en una fábrica? Porque esas exportaciones pagan impuestos que financian hospitales, escuelas y carreteras. Porque esas fábricas dan trabajo a familias que gastan en los negocios de tu colonia. Porque esa integración económica mantiene al peso estable, a la inflación controlada y al país funcionando. El TMEC no es un acuerdo entre gobiernos, es la columna vertebral de la economía mexicana tal como la conocemos. ¿Cuáles son los pros del TMEC para México? Hay argumentos muy sólidos a favor del tratado y vale la pena conocerlos. El primero es el más obvio: acceso al mercado más grande del mundo, sin aranceles, con reglas claras. Eso es una ventaja competitiva que ningún otro país de América Latina tiene en las mismas condiciones. El segundo es el nearshoring. En los últimos 3 años, con la tensión comercial entre Estados Unidos y China, muchas empresas del mundo entero han decidido mover su producción a México, precisamente para estar cerca del mercado americano y aprovechar el TMEC. Esa tendencia ha traído inversión extranjera histórica. El primer trimestre de 2026 fue récord con 23.591 millones de dólares. Eso no pasa en un país sin tratado. El tercero es la estabilidad jurídica. El TMEC incluye mecanismos de resolución de controversias que le permiten a México defenderse legalmente si Estados Unidos viola las reglas del tratado. Sin ese marco, México dependería de la buena voluntad de Washington para resolver los conflictos. Con él, tiene tribunales y procedimientos formales. El cuarto, y este es importante y poco mencionado, es el efecto sobre los salarios. Desde que entró en vigor el TMEC en 2020, los salarios mínimos en México han crecido significativamente, en parte porque el tratado incluía cláusulas laborales que exigían mejoras en las condiciones de trabajo. El salario mínimo en México pasó de 123 pesos diarios en 2020 a más de 248 pesos en 2026. No toda esa mejora se debe al TMEC, pero el tratado creó un piso que impulsó ese proceso. Antes de seguir con los contras, que los hay, un momento importante: si este análisis te está siendo útil para entender lo que viene el 1 de julio, compártelo con alguien que conozcas que también quiera entenderlo, porque la información bien explicada es la mejor herramienta para participar como ciudadano en lo que pasa en el país. Vamos con los contras. ¿Cuáles son los problemas del TMEC para México? El TMEC no es perfecto, tiene costos reales que vale la pena nombrar con honestidad. El primero es la dependencia. Que el 80% de las exportaciones mexicanas vayan a un solo mercado es una vulnerabilidad enorme. Si Estados Unidos estornuda, México se resfría. Lo hemos visto con cada ciclo de amenazas de Trump, y el TMEC paradójicamente profundizó esa dependencia. México exporta más que nunca al mercado americano, pero eso también significa que tiene menos margen para diversificarse. El segundo es la desigualdad regional. El TMEC ha beneficiado principalmente a los estados del norte y del Bajío, donde está concentrada la industria exportadora. El sur y el sureste del país han quedado en gran medida fuera de esos beneficios. La integración con Norteamérica no ha llegado igual a todos los rincones del territorio nacional. El tercero es el sector agrícola. Cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, el campo mexicano sufrió un golpe devastador. Los productores de maíz, frijol y otros granos básicos no pudieron competir con los precios subsidiados de la producción agroindustrial estadounidense. Muchos agricultores tuvieron que abandonar sus tierras. Esa herida, aunque han pasado más de 30 años, todavía no ha cerrado del todo, y en la revisión del TMEC, Estados Unidos quiere ampliar aún más sus exportaciones agrícolas a México, lo que podría volver a presionar a los productores nacionales. El cuarto, y este es el más urgente ahora mismo, es el tema de los aranceles al acero y al aluminio. Trump mantuvo aranceles del 25% sobre estos productos incluso dentro del TMEC, argumentando razones de seguridad nacional. Eso afecta directamente a la industria manufacturera mexicana y es uno de los puntos más espinosos de la negociación actual. ¿Qué pasa exactamente el 1 de julio y qué puede ocurrir después? Ahora llegamos al meollo de todo. ¿Qué es lo que va a pasar el martes y qué significan los distintos escenarios posibles? El 1 de julio, según el artículo 34.7 del TMEC, los 3 países se reúnen formalmente para decidir una cosa: si cada uno confirma por escrito a través de su jefe de gobierno que quiere extender el tratado por otros 16 años. Si los 3 dicen que sí, el TMEC se extiende automáticamente hasta 2042, sin más trámites, sin más negociaciones en este momento. La próxima revisión sería en 2032. Si uno solo dice que no o que todavía no, el tratado no muere.
pero entra en un ciclo de revisiones anuales que puede durar hasta 10 años. Y durante esos 10 años de incertidumbre, cada año hay que renegociar, cada año hay presión, cada año los inversionistas tienen que esperar para ver qué pasa. Si al cabo de esos 10 años tampoco hay acuerdo, el TMEC expira el 1 de julio de 2036. Y si eso ocurre, las relaciones comerciales entre los tres países regresarían a las reglas básicas de la Organización Mundial del Comercio, que implican aranceles mucho más altos y mucho menos certidumbre. Ahora bien, ¿qué es lo más probable que ocurra el martes? La respuesta honesta, según todos los analistas serios, es que el 1 de julio no va a ser una cumbre donde se firme la renovación por 16 años con fanfarrias y apretones de mano. Va a ser, en palabras del propio Ebrard, el punto de arranque formal del proceso. La reunión es virtual, los tres países van a confirmar que siguen en la mesa, pero el acuerdo de fondo todavía no está cerrado, y es que Washington todavía no ha dicho con claridad si quiere renovar por 16 años tal como está el tratado, o si quiere negociar cambios sustanciales antes de confirmar. Trump ha enviado señales contradictorias. Su representante comercial Greer ya dijo que los aranceles al acero y el aluminio llegaron para quedarse, y al mismo tiempo el propio sistema productivo de Estados Unidos depende del TMEC para funcionar. Eso nos lleva a la tercera ronda de negociación que está programada para la semana del 20 de julio aquí en Ciudad de México. Esa sí es, según los expertos, la instancia donde se van a poner sobre la mesa los textos detallados, los números concretos y los compromisos reales. El 1 de julio es el banderazo de salida, el 20 de julio es donde se corre la carrera de verdad. ¿Qué necesita México que pase? México llega a esta mesa con una posición clara. Ebrard lo ha dicho en cada ronda. La prioridad es renovar por 16 años para dar certidumbre a los inversionistas. Eso es lo que más conviene a la economía mexicana. Certidumbre significa que las empresas que ya están aquí no se van, significa que las que quieren llegar encuentran un ambiente seguro para invertir. Y para lograrlo, México ha hecho lo que pocos esperaban que hiciera: aguantar la presión sin ceder en lo fundamental. Sheinbaum ha mantenido una postura que se resume en 4 palabras: colaboración sin subordinación. México coopera, México dialoga, México negocia, pero no obedece por miedo y no entrega su soberanía como moneda de cambio. Eso no es fácil cuando el 80% de tus exportaciones dependen del mercado del país con el que estás negociando, pero es lo que define si México sale de esta mesa como socio o como vasallo. Y la señal más clara de que esa postura está funcionando es que Estados Unidos sigue en la mesa, sigue negociando, sigue enviando representantes a las rondas, sigue discutiendo los detalles técnicos. Eso no lo hace un país que quiere terminar el tratado, lo hace un país que quiere un mejor acuerdo, pero que necesita que el acuerdo siga existiendo. El resumen que necesitas llevarte. Antes del cierre, un último llamado. Si tienes un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que no entiende bien qué es el TMEC y por qué importa, mándale este video. Explicar estos temas de manera clara es lo que hace la diferencia entre un ciudadano que entiende lo que pasa en su país y uno que solo recibe el titular sin el contexto. Ahora, el resumen. El TMEC es el acuerdo comercial que define las reglas del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Es la razón por la que el 80% de lo que México exporta llega sin aranceles al mercado más grande del planeta. Es la razón por la que llegan inversiones que generan empleos. Es la razón por la que el peso mexicano tiene el respaldo de una economía integrada con la más poderosa del mundo. Tiene ventajas enormes como el acceso al mercado americano, la atracción de inversión y la estabilidad jurídica. Tiene costos reales como la dependencia de un solo mercado, la desigualdad regional y la presión sobre el campo. Y tiene un momento definitorio que llega el martes, la reunión donde se decide si sigue 16 años más o si entra en una década de incertidumbre anual. México quiere la renovación, Canadá quiere la renovación y Estados Unidos todavía no ha dicho con claridad qué quiere. Eso es lo que se va a resolver en los próximos días y en las próximas semanas. Y nosotros vamos a estar aquí contándolo en cada paso, porque entender lo que pasa es la primera forma de defender lo que es nuestro. Suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios, ¿ya sabías todo esto sobre el TMEC antes de ver este video? ¿O había algo que no te quedaba claro? Cuéntamelo abajo porque quiero saber qué tan bien estamos explicando estos temas. Te leo a todos.